Thank you.
objetivo. No podía hacer algo más, no ha sido una frivolidad, ¿no? Sino o rematar así o no rematar. Exacto. Y de hecho ya ganando ese balón, creo que nos muestra las virtudes que tiene como nueve en Mallorca. Bueno, mostrado las realizaciones y ese rifirrafe, ese detalle feo de Pons Andrós con Marcelo. Es cierto que las expresiones de arriba de esa jugada, el primer gran enfado de está diciendo a Marcelo que menos hablar, menos protestar, menos encararse con los rivales, que va a bajar a la lesión. Claro, no le habrá gustado nada la pérdida de balón de Marcelo en esa zona y que además luego no buscaran recuperar la posición, porque el Mallorca ha entrado justo por la zona de Madrid, es decir, que había dejado ese hueco y ha hecho la jugada por esa zona. Falta favorable al Real Madrid, la va a lanzar Alonso. Negociando ya la defensa, Dudu Aguate sube, se incorporan, se meten en el área tanto Sergio Ramos como Pepe. Picando con la mirada la posición de sus compañeros, el mediocampista del Madrid, ahí va el envío de Alonso, el remate de nadie, despejó la bola, Misone puede encontrar hueco, Michael Pereira, sale a cerrarle así, la zona de la mano de Pereira, perfecto el envío para Víctor Casadesos, encara Víctor. Que nada ocurrió en esa caída de Víctor Casadesos y al final tapa el empate el Madrid. Sí, repita la retención de balón ahí jugado desde el suelo a Víctor. Aquí vamos a ver la primera caída. Ahí hemos visto la repetición de ese mano entre Las y Víctor. No me parece a mí penalti. El problema es que sus delanteros no son más rápidos que los defensores del Madrid. La pareja de centrales Ramos-Pepe, creo que los dos son más rápidos tanto que Víctor como que defensa. Es Las Diarra. Las por el callejón central el número 7. Abierto de manga y recibe la pelota Cristiano Ronaldo. Deja Cristiano para Marcelo. Toca Marcelo para Las. Aparece Alonso metiendo eso en la área. La pincha Callejón. No entró ese disparo de José Callejón, ex atacante del Real Club Deportivo Español. Se encontraba en posición irregular. Lo vemos ahí, tira un magnífico desmarque, estaba habilitado, que Cendrós le habilita, estaba en posición correcta Callejón, es marca el espacio, el juego sin balón, cómo tira ese desmarque de ruptura muy bueno, le encuentra muy bien y ahí ha tenido una buena ocasión en Madrid. A nivel largo, Dudu Aguate ganó la bola, Víctor Casadesos, preciosa maniobra de Cemet, le pega a Cemet, desviado, el tiro de Tomer Cemet, que se acaba de marcar, mejor dicho, un lujo espectacular. Es hombre, le han tirado de Alonso, fíjense, no con el pecho, y se intenta dejar atrás Alonso. Delicatesen de Tomer Cemet. Un fichaje que levantó bastante expectativa en el Mallorca porque venía con buenas referencias del fútbol de su país. Una recomendación del portero Dudu Aguate, compañero de selección. El largo Ramos, ese balón de espacio para la velocidad de Cristiano Ronaldo, le cierra y acaba de arribar de Pons Andrós. Penal favorable al Madrid. Que me pista que Sandrós en amarilla, pero Le falta. Se aproxima Alonso. Y va a ser el encargado de patear la falta. Se conversa con el colegiado y con Rodrigo cambiar el balón. Sí, quizás puede haber sido una de las causas por las cuales se desbarató realmente esa jugada, pero sí que desde el principio se está quejando un poco de la presión, así que vamos, parece que no ha pasado nada. Todavía comimos la pelota Alonso, un balón al área. El mediocampista del Real Madrid. Hay 5. fíjate cómo defiende en zona y en línea, el Mallorca. La pone Alonso, ahí le envía a punto de pinar Cristiano, la pelota suelta. Despejó Tomer Cemet, saca la demanda del Madrid, llegada peligrosa. El equipo de José Mourinho. Va a sacar desde la banda Marcelo. Entrega
de Marcelo para Onsel, se le echó encima Tisone, Alonso para Ramos, viene a su lado a Pepe, prefiere combinar con la pisa lasa de la presión de Fernández. Las vuelca la banda de Arbeloa, bonito recorte del Chori Castro, mete ese balón a Arbeloa para Callejón por dentro para Osilo, sin Benzema, bueno el envío de primeras, no va a llegar a la pelota Arbeloa, se lo hace el Chori, dejará de esa manera el balón Chori Castro, saque de banda favorable al Mallorca. Vemos al Chori prácticamente en el lateral con Pablo Cáceres, colaborando y de qué manera en tareas defensivas. Está claro que el Mallorca está defendiendo en su campo, todo el equipo en su campo. No va a presionar la salida de los centrales del Madrid, de muchos espacios a la espalda de los centrales al rival. Saliendo el Mallorca, es el Chori Castro, arriba le espera Víctor Casadesus, con Argemet. Dejó el Chori atrás, Pablo Cáceres, todavía más atrás para Iván Ramis, con el envío para Chico, estaba jugando con Dudu Aguate. Acude la presión que hay Benzema, jugando Dudu Aguate con Ramis, que ya levantó la mirada, pone ese balón directo para el salto de Gemeta, metiendo la cabeza a Arbeloa, entiende el árbitro, la delita de Mallorca, sobre el lateral diestro del Mallorca. Ya juega el equipo blanco por mediación de Ramos. Volviendo la pelota Ramos, combina con Alonso. Opta por jugar Alonso con Osil. Deprime el balón ante la presión del hombre del Mallorca. Apertura ya para Arbeloa. Arbeloa con Callejón insiste en Arbeloa. Se tiene ese balón a la media punta buscando a Alonso. Acabado cortando Tisone. La tiene Víctor Casadesus. Posibilidad de contragolpe para el cuadro vermelho. Dando ese boleón imposible al área. Lo aprieta Pereira. La decisión final de Marcelo para Casillas. Es Pepe, quien tiene la pelota. Recibe muy libre la Jana Diarra. También en el centro del campo, la presión del Mallorca no se hace muy arriba, en ningún caso. Ahí va, Karim Benzema, desde 3/4, metiendo esa bola, recibiendo esa pelota José Callejón. Callejón con Benzema, retiene el balón ante la presión del Chori, ha jugado con Arbeloa para Callejón. Error de Callejón, deja que se pierda por el lateral. Ya se acaba de dar del Madrid, lo hizo el propio Callejón. Velocidad con Arbeloa devuelve para Cristiano Ronaldo. Esa jugada, Tisone cargaba la banda para Pereira. Metió la tercera Pereira, intenta recuperar el Madrid, entregado en el centro del campo, contra golpea el equipo de Caparrós, la cabeza de Ramos, se la lleva Michael Pereira, entre dos, le ha quitado la pelota a Pepe, concede la ventaja el colegiado, el puro todavía en poder del Madrid. Alonso buscaba a Cristiano, llega para recuperar a Michael Pereira. Tisone la pisa encima de Alonso. Le deja atrás para Ramis. Aguanta la pelota Ramis, dudando ante la presencia de Benzema. Al final decidió enviarle la pelota a Dudu Aguate, que la pone arriba para Víctor Casadesus. Metió la cabeza a Ramos, mordiendo y yo a Víctor a las tierras. La pareja de centrales de carrera final, de defensa rápida, va muy bien por arriba. Es muy difícil hacerles daño, tanto en áreas a su espalda como en el típico balón directo largo por arriba, porque también les camina, ¿no? Buscando la pelota, October Gemet, Callejón para Alonso, que viene a la derecha, y Cristiano Ronaldo, el Alonso con la presión de Chico, el puede ya poder de Dudu Aguate. Tardó un poco Cristiano en girarse, pero Alonso lo había encontrado en una zona en la que hay muchos puntos y la pelota por el único lugar posible para encontrar a su compañero. En fase ofensiva el Madrid, es Arbeloa. Fíjate este balón que exige a Mesut Özil, ha conseguido evitar que se perdiera por el lateral. El José para Alonso, Alonso de la apertura, aguanta ahí bien las acometidas. El hombre del Mallorca, concretamente de Pablo Cáceres, pegando de la pelota de la guerra, viene en el trabajo Víctor Casadesus, acaba recuperando la pelota, se la remató Callejón. Pegando la última, Chori Castro, y apuesta en la par, cuatro pases seguidos, mucha presión, mucha intensidad, muy trabajado. El partido tiene continuidad.
Los equipos consiguen tener posesiones largas y fluidas. Un Montero Caparrós está jugando siempre. Ahora se cogen los partidos más que vengo a o sea, cambia de como la mano no tengo que es normal. Desde la banda del equipo de Caparrós en el primer tiempo es Pereira, toca para Pizarro. Aguanta la pelota en la presión de todos del Madrid, quería marcharse de esa manera. Si el árbitro indica que la falta es el hombre del Madrid, protesta y mucho la echada de la falta. La echada y también Joaquín Caparrós, está ahora mismo hablando con el árbitro asistente diciendo que esto no había sido falta, así que enfado en el equipo local, en Mallorca. Movimiento Madrid, es Cristiano Ronaldo, el control no fue bueno del portugués. Ha tocado chico para Pereira, el golpeo de toda la espalda de Alonso, le llega la pelota a Marcelo. Se la saca de encima de esa manera Marcelo metiendo la cabeza Cristiano Ronaldo y recupera marcando Pereira por la banda, recupera se llama Marcelo, y ha jugado Marcelo con Benzema atrás, algún problema para Ramos, llega para ayudar se viene ahí la zona de Madrid y a punto de aprovechando Víctor Casares. Falta de comunicación entre ellas, saque de banda para el Mayor. La podrá jugar para Sandros. A su lado Pereira. Pide también Chori. Marcelo toca Osil de nuevo para Marcelo. Ya viene a presionar Pereira. El largo Marcelo mete la cabeza. Rapis la busca Cristiano. De nuevo el cabezazo del capitán del Mallorca. Le cayó la pelota Callejón. Arbeloa toca de nuevo para Callejón. Terminó con Las Diarra. Metido esa bola a la media punta. La tiene Las con Osil. Se le echó ya encima asfixiándole Rapis. Arbeloa encontró la amplitud que le ofrecía en banda. Siempre que es Callejón. Cayó atrás para que inicie de nuevo Pepe. Ahí está muy bien Marcelo tirando esa contra con un balón largo, porque en el saque de banda que tenía muy arriba el Mallorca fue uno de los pocos momentos en los que incorporó a mucha gente y que podía encontrar espacio jugando en el lado rápido del Madrid. El lado del Madrid lo intenta el equipo de José Mourinho, que respecta la apertura para Arbeloa. La pone Arbeloa, cortó, llegando de nuevo para colaborar en tareas defensivas. El Chori Castro saque de esquina para el equipo visitante. Lo va a patear el Madrid desde el perfil derecho, lo va a hacer Messi. A su lado para apoyarse en corto si así lo quiere Alonso. La pone Osil. El rechace le cae a La Sierra. Buscando a Ramos. La cabeza de un hombre del Mallorca. Se va a involucrar a contragolpe del equipo de Caparrós. Todavía Chori Castro estará. Pelota en Luis López, el jugador del Meñón, llegó para ayudar a Jesús. Que acabó arrebatándole la pelota al Chori. Chico. Cristiano Ronaldo. Quiere quitar el saque de base, no consiguió la y tiró la pierna en todo el paso Quitaron la falta que salió con una convicción desde atrás Axel, realmente espectacular. La confianza que tiene, ya están muy contentos
el Mallorca en su rendimiento, la mayoría de medios locales y de hinchas han sido de los jugadores que más están rendiendo este año y eso le da esa confianza para salir jugando como en la acción anterior. Vemos que nunca los mediocentros se quedan muchísimo a esperar para evitar una contra posible del rival. El Mallorca en ataque solo ha creado la opción de Víctor, pero realmente está consiguiendo que el Madrid no esté cómodo. Pocas cosas, que este es un objetivo que tiene el Mallorca hoy. Al Madrid el día que le está costando más de lo que en un principio se podía esperar. ¿Y cómo lo vive Rodri, tanto Joaquín Caparrós como José Mourinho? Joaquín Caparrós, imagínate, como siempre, como si fuera muy levantándose cada uno, saltando, rascando el chicle, y Mourinho, que hoy eso es la noticia a estas alturas de la primera parte, no está nada contento con sus jugadores. Cuando no con Fuente, con Marcelo, cuando no, con Arbeloa, cuando no, con la que sea, está bastante enfadado. Ahí va Alonso con ese envío atrás para Pepe. Jugó Pepe con Ramos saliendo de las ruedas de Villano, levantando la mirada, ponía ese balón para Benzema. Terminó Chico quitando esa pelota. Saque lateral favorable al Madrid. Día de salida, si él cuando el equipo tiene posesión sube hacia el medio centro para ser una posibilidad más de pase y tiene, fíjate qué buen envío interior ahora, ¿no? Puede resolverle esos problemas de fluidez que está teniendo el Madrid. Juega Marcelo, toca para Las, recibe liberado de marca el francés. Intentado orientar a la banda para Arbeloa, metió la cabeza Víctor Casadesús, todo el Mallorca metido en su propio terreno de juego. Este primero que aprieta es en teoría el referente ofensivo del equipo de Cristiano. Se pide una presión en mano del portugués, deja seguir el colegiado, la tiene Michael Pereira. Largo el envío del francés. Cortamos Ramos. Ramos en Las devuelve para Ramos. Control y media vuelta, toca para Cristiano. La pelota de nuevo por encima. Acabamos dejando de cara para Ramos. Alonso. Insiste Alonso con Ramos. Ramos toca para Las. Supera de esa manera la presión de Tisono. Ramos que invierte el juego y encuentra en el otro carril Arbeloa. Toca por dentro de Arbeloa. La tiene Callejón. Callejón para Arbeloa. Intenta el recorte. Se va de Rames. Toca el chorro. Toca para Víctor Casadesús. Se va de Pereira. Se va de sector. Casillas, el azurrazo, queda el marco defendido por el capitán de los blancos. Aquí el problema de velocidad de Somerset que comentábamos no tiene mucha, y aunque ha acabado en buena la acción, a Ramos ya le había llegado que no tuvo buena disposición, ha llegado muy forzado por el tiempo, se ha jugado hasta el último momento, se le pone y de ahí que haya fallado el beso. Esto juega el equipo de Encimado por Pepe, el rebote favorece a Pablo Cáceres. Toca Pablo para Tisones, se echa encima la envuelve prácticamente la tierra. Consigue el argentino el viaje de la pelota 6. Se la pasa bien. Sí, ahora está la posibilidad. Ahora que Bermellón es el más grande porque sobre todo ve que hay muy buenas sensaciones en su equipo. Y estas cosas que es el continuidad del 6 a 9 todos los jugadores están enchufados. Las dos más claras del San el Madrid solo tuvo esa Callejón que además estaba anulada por fuera de juego, se ha dado 6 días así, igual la ocasión estaba anulada por fuera de juego y bueno, Mourinho y vemos el banquillo protagonistas González Vidal flanqueado por dos hombres que están siendo noticia en los últimos días por su posible salida en este mercado de invierno. Hablamos de Granero, sobre todo se ha dado mucho de dinero por el tipo de partido que tenemos hoy, no debería estar para tener más opciones, más ocasiones clarividentes en el paso en esa zona central, para encontrar huecos ante un equipo muy bien cerrado como este Mallorca. la banda para Arbeloa, a su lado le apoya
Mesut Özil, recibió el alemán. Las de Lolo Peluchín apareciendo desde atrás con Tóxico y pidiendo el control de Karim Benzema y todo dividido bien la derecha que lleva de economía velocidad persiguiendo para arriba la valla Víctor pasa de sur se tiene que acompañar al jugador la pone Víctor la cabeza del otro aviso al contrario de Mallorca primer saque de esquina para el equipo de Joaquín Castro porque nadie estaba con todo el que meter en el medio, se ha alejado de Víctor y se ha metido en el medio, en la trayectoria del posible pase y lo ha colgado bien, muy buena lectura táctica de la acción por parte de Ramos. Habían ido los dos a por Víctor y dejando a Gémez solo, lo ha rectificado Ramos. A patear el saque de esquina, el Mallorca lo hace el Chori, la pone el Chori. Dejó el balón Cristiano Ronaldo y se la lleva Callejon, dos hombres. Le quitaron la pelota aunque a criterio del colegiado dio falta Pablo Cáceres sobre este hombre, sobre José Callejón. Viene el balón Pepe, casi ofensiva el balón. Tiene el centro que está Mallorca, que se quedan mirando en una amonestación, vamos a ver. Se las tuvieron el año pasado. Y este año se puede repetir el enfrentamiento entre uno y otro. Pelota. Aguay, el cuadro blanco con lanzar con rapidez la falta. Está muy lejos, pero Cristiano solo dos en la barrera, dos en la barrera, absoluta de Cristiano. Cristiano Ronaldo. Sánchez, pero es verdaderamente complicado sorprender desde ahí a un portero, salvo que es un zapatazo de ahora. Sí, el tipo de tiro que buscó no era el más adecuado para sorprender con efecto extraño, buscando ese tipo de parábolas que intenta siempre, pero no le ha salido realmente. Ataca el Madrid, Pepe metiendo ese balón cruzado a la banda, consigue rescatar la pelota Özil con ese cabezazo, ha despejado Pausa, el equipo de José Mourinho la puso rápidamente al juego Özil. Si el partido sigue así, en el Mallorca no sería nada raro ver a un Jimmy en la segunda parte, porque de todos los delanteros que tienen nómina es el más rápido. Arbeloa, en la frente Karim Benzema, recibe el Dios de las piernas, le quita la pelota Fernando Pisone, se pide una falta, el cañito de Pisone, Alonso, el control de Víctor Casadesus. El ganador del Madrid en otro intento de salida rápida del Real Club Deportivo Mallorca. Va a llegar desde la banda Marcelo. Tiene hasta 4 opciones de envío. Alonso, Las, Özil y Cristiano, que es finalmente quien recibe, aunque le regaló la pelota a Tisone. El zapatazo de Tisone va a ser para Ramos, viene a apretar Víctor Casadesus. Alejó de esa manera la pelota, la pincha Las. Deja, ojo, se la puede llevar Tisone. Y luego para resolver el entuerzo Sergio Ramos después de ese error en la medula. El árbitro falta de Cáceres sobre Callejón. Mucho dinamismo de Pisone, está muy encima, recorre muchos metros. Es el jugador más móvil de ese centro del contra Víctor. Venga, Michael Pereira, toca para Víctor. Casadesus devolvía para Pereira, a punto de recuperar a Alonso. Se la lleva de nuevo el atacante del cuadro vermelho. Tisone, Pereira, que intentó recorrer ante Las. Tocó la pelota el francés, evita que se pierda por el lateral chico para que inicie desde atrás el equipo de Campos. João Víctor, orientando a la banda para Pau Santos. Toca sobre Michael Pereira, metiendo ese centro. Quiere llegar con Benjamín, sale y bloca la pelota a Iker Casillas. Se lo entregó ya el portero del Madrid a Ramos.
Abriendo Ramos a la banda para Arbeloa. Tiene el ofrecimiento de corto de Callejo. Es Pepe. De Pepe buscando a Karim Benzema. El salto de Benzema con Santos. Sergio Aguilar para el 10 minutos para el final de la primera mitad. De momento el partidazo está con empate sin goles. Mallorca 0, Madrid 0. Cristiano, medio por Nival el colegiado. Seguido por Joao Víctor. Tiene Alonso de primeras para Cristiano. Mete el fútbol, se la quita para nosotros. Michael Pereira. Se encima Pepe. La bocha le cae muy desasistido. Nadie le acompaña. Y al revés para el Chori Castro. Intenta correr ahora el Madrid. Pero fíjate que todo el jefe cuando recibe él no se atreve a hacer la jugada. Espera que llegue alguien porque no confía en su velocidad. Benzema tocado para Ozil. Ozil le entrega la pelota a Alonso. Alonso con Las. De nuevo para Ozil. Por la banda para doblar a preferido jugar con Las. Las combinó con Ramos. Ramos con ese desplazamiento largo quiere llegar a Arbeloa metiendo la cabeza, jugando con la bola. Le echa encima Pablo Cáceres. Ha dejado de cara Silva con Las metiendo ese balón entre líneas. Ha dejado la tierra para Ramos. Que busca alguien con quien combinar. Encuentra por dentro ahora Arbeloa. Ha dejado a Arbeloa para Las que carga la banda. Aparece Víctor, mete la cabeza, regalo para Arbeloa. Intenta efecto al suelo Ramis. El rebote para Tisole que provoca la apertura de primeras para Víctor Casa de Sus. Le ha quitado la bola a Las, se la llevó a Arbeloa. Juega Ramos. Ramos con Cristiano. La pared que intenta hacer Cristiano Ronaldo con Marcelo. El juego suelto. Las para Benzema. El golpeo de este lo toca a Julio. Solo una cosa me da Axel, Mourinho no lo ve nada claro, le ha mandado a mercar ahora mismo Granero y Sergio empujar a Higuaín. Pues fíjate, Granero y Sergio, lo decíamos antes, son dos jugadores que por el tipo de características que ofrece pueden ser una buena alternativa a este partido concreto. Yo no sé cómo está Luis aquí. Mourinho ha dicho que si no poco que esté bien, es un jugador que en un partido como este que puede ofrecer soluciones, igual que bueno, pues ahí nos mostraba la realización cómo calientan ya los primeros jugadores en el Real Madrid. Este es el saque de esquina para el Mallorca. Pero un grave error Sergio Ramos y de habilitar a Michael Pereira. y es significativo que no caliente, o sea, que caliente Sajín, Granero y Higuaín y no caliente acá. Está estirando, negativo, Lanza, Casina y Plena, pausa, tros de vuelve para el Chori, la pone con la cortita, el remate. Así que, bueno, el resultado en cierta forma es bastante justo. Reacciona el Rodrigo. Me quedo sobre todo con el
partido del Real Madrid se quejaba José Mourinho de que la Real tenía que haber este ejemplo desde la banda derecha, así que mosqueo increíble en el míster de Real Madrid. Imagínate la alegría primero en el banquillo de Joaquín Caparrós y sobre todo en el resto del estadio de Usono. Es que llega tarde, o sea, hay un jugador para recibir el corto y nadie está encima, ¿no? Está mal defendida esta jugada por parte del Madrid ya en el centro. Entramos en los últimos 5 minutos de la primera mitad. Gana el Mallorca en el Iberostar Estadio. Intenta recuperar la pelota del Madrid. Llega para despejar el cuero Iván Ramis. Dio para Iker Casillas. Y bueno, había costado que los hinchas del Mallorca vieran un gol de jugada de Tomer Semer. Y en 3 días ha visto 3. Y el segundo de cabeza, el remate de cabeza sí lo domina bastante bien. Y luego lo hemos dicho ya, lo hemos visto además, pero es un buen rematador, es un jugador que tiene una capacidad para finalizar. Moviendo la pelota del Madrid, tratando de reaccionar el equipo de José Mourinho. Presiona facción de sobre Cristiano. Toca Cristiano para las. Empieza Tosil, moviéndose la media con Tosil. Carga las y agarra la banda de Álvaro Arreglo. Vamos a concentrar, la metida por dentro, despejó la pelota Joao Víctor. Ya la tiene en su poder el Madrid, la tiene Ramos. Ramos adelanta para Cristiano, juega un toque con la ofensiva del suelo de Tolosana, entre los hombres del Mallorca. Deja seguir el bloqueado, quiere salir rápido de nuevo el equipo de Caparrós. La apertura es Ramis para Pereira. Pérez con Pausatros. El zapatazo arriba de Sandros emparejado. Jesús con Ramos, mete el cuerpo Marcelos en la misma Tisone. La pone arriba Tisone, controla Víctor, la tiene Pereira, la pide Chelet. Fáciles, mete Víctor Casa Jesús. Va llegando Pepe para cruzarse. Panda. Favorable al Real Club Deportivo Mallorca. El gol no estaba cómodo y ahora realmente le cuesta reaccionar, incluso ha perdido el control de partido o el control de pelota que tenía. Pausa, Andros. El Pereira, opción de pase.